podamos disfrutar de sus bendiciones. Porque siempre decimos que siempre decimos esta palabra, busca que el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Pero ¿dónde está ese reino de Dios para disfrutar de sus bendiciones? Así se llama el tema de hoy. ¿Dónde está el reino de Dios para disfrutar de sus bendiciones? Vamos a ir a Mateo 1:14. Mateo 1:14 y 15. Es la escritura base donde vamos a empezar para dar inicio a esta predicación. Dice la palabra del Señor. Cuando lo tengan, digan amén. Amén. San Marcos. No, Mateo. No. ¿Mateo qué? No, San Marcos, disculpen. San Marcos 1:14. Amén. ¿Marcos qué, perdón? 1:14. 14. 1, 14, 15. 14 y 15. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Dice así la palabra del Señor. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea para proclamar el evangelio del reino de Dios. Decía: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Amén. Amén. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias, Cristo, Señor. Dios y Padre Que Santo, venimos por tu aquí vida creyendo, palabra, Señor, en Señor. este evangelio, por eso Gracias, estamos predicando, Jesús. Señor. Gracias, Jesús. Ayúdanos, Señor, a que podamos recibir, Llena nuestra Señor, de mente, ti. Señor. nuestros Yo te ojos, pido que nuestra seas boca. tú, Señor, hablando a través de estos labios. Te doy las gracias por este privilegio de traer tu palabra esta noche, Señor, en tu nombre. Gracias te doy, Señor, por esta oportunidad, Padre. Yo te pido que seas tú hablándonos a todos, Señor, en este día. Gracias, Que seas tú, Cristo, Señor, Rey dándonos de bendito tu de la bendición gloria. a cada uno de los que estamos presentes, Señor. Y también a los que vayan a ver esto por medio de Gracias, Jesús. de los medios sociales, Señor. También te pido, Señor, por ellos, Señor. Sé tú, Señor, obrando, Señor, en cada uno de nosotros, Padre. Que sea tu poderoso Espíritu, Señor, derramándose en cada uno de nosotros esta noche. Que seas tú, Señor, tomando el control de esta predicación, de este servicio, de esta noche, Señor. Abre nuestros oídos, Gracias, Señor, Cristo espirituales, Jesús. Señor. Bendito de la Abre, gloria. Señor, nuestro entendimiento también, Señor, así como se lo abriste a tus discípulos para que podamos recibir y entender tu palabra y este mensaje, Señor, que traes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Jesús. Amén. 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 Pueden tomar sus lugares, hermano. Sí, hermanos, siempre escuchamos, ¿verdad? Y nosotros también lo decimos a las personas que busquen el reino de Dios y su justicia, y que todas las demás cosas van a ser añadidas, o sea, todas las bendiciones vienen de esa búsqueda. ¿Verdad? Cuando encontramos el reino de Dios, todo lo demás es añadido, vienen grandes bendiciones, vienen grandes cosas en nuestra vida. Pero, ¿dónde está ese reino? Aquí en lo que acabamos de leer, ¿qué nos acaba de decir? El Señor, cuando empezó su ministerio, cuando nuestro Señor Jesucristo empezó su ministerio, Él llegó proclamando el evangelio del reino de Dios. ¿Y qué decía? El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Y qué nos pedía? ¿Y qué pedía? Arrepentimiento y creer en el evangelio. Así es como empezó nuestro Señor Jesucristo su ministerio. Nos está pidiendo que nos arrepientamos y creamos en el evangelio. ¿Por qué nos pide esto? Cuando nosotros pensamos en el reino de Dios, a lo mejor o quizás nos preguntamos cómo será el reino de Dios, porque no pocos de aquí o de los que escuchan esta predicación han leído los evangelios.
en los cuales Jesús nuestro Señor y Dios Todopoderoso nos habló sobre este reino de Dios. No en pocas ocasiones, sino que en muchas, desde que empezó su ministerio, como vimos en este primer versículo que acabamos de leer de Marcos. Después de haber sido bautizado en el agua y también en el Espíritu Santo, empezó el ministerio de nuestro Señor Jesucristo y empezó diciendo así: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Así lo dijo el Señor, así empezó su ministerio. Entonces, tenemos que poner atención de esta manera. Muchos están añorando y buscando ese reino que nos promete, ¿qué? Grandes cosas. Ese reino de Dios, el que nos mencionó nuestro Señor Jesús, y nuestra pregunta de muchos será muy parecida a la que los fariseos le hicieron a Jesús. Recuerden que los fariseos también le preguntaron a Jesús, siendo conocedores de la palabra de Dios, siendo maestros de la palabra de Dios, siendo grandes estudiosos de la palabra de Dios, también ellos no sabían, hermanos. También ellos le dijeron, ¿qué? Le dijeron, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Esa fue una de las preguntas que le hicieron al Señor. Y por hacernos esta pregunta, muchos andamos como las olas del mar. También nosotros, muchos cristianos, muchos ya convertidos y aún muchos que no se han convertido, y que les decimos esa palabra de que busquen el reino de Dios y su justicia, y que todas las demás cosas serán añadidas. Muchos se preguntan, ¿dónde está el reino? ¿Dónde está el reino de Dios? Y por eso andan muchos de arriba para abajo. Andan como las olas del mar. ¿Por qué? Porque están buscando el reino. Porque saben que si encuentran el reino de Dios, van a añadirse muchas cosas. Van a venir muchas bendiciones. Pero ¿dónde está el reino del Señor? ¿Dónde está el reino de Dios? Muchos vendrán, dice la palabra de Dios, y dirán, helo aquí. Sí, mis hermanos, muchos creyentes andan de iglesia en iglesia porque les dicen, helo, hermano, aquí está el reino de Dios en nuestra iglesia. Si no, les dicen, helo, allá, hermano, por la iglesia que está por allá del sur de la ciudad, allá está el reino de Dios. ¿Por qué sucede esto con muchos hermanos que andan en busca del reino de Dios, que Jesús proclamó que ya estaba cerca? ¿Por qué sucede esto? Esto nos sucede por la misma razón que a muchos les pasa, a muchos, por falta de tiempo, mis hermanos, de escudriñar las escrituras, y también nuestra falta de atención cuando leemos las escrituras. Si fuéramos más atentos al mensaje de nuestro Señor Jesucristo en los evangelios, no anduviéramos perdidos de iglesia a iglesia buscando el reino de Dios. Cuando nosotros queremos emigrar a otro país, aquí voy a cambiar el tema un poquito, pero es un ejemplo. Cuando nosotros queremos emigrar a otro país, lo primero que hacemos es buscar información de ese país, ¿verdad? Buscamos información de ese país. Primero buscamos qué requisitos son para entrar. Vamos a decir que usted diga un día de estos, me quiero ir a España a vivir, mi retiro va a ser en España. ¿Qué es lo primero que va a hacer usted? ¿Va a qué? A buscar en línea, en internet. Va a tratar de buscar toda la información que pueda de España. Va a tratar de buscar de qué son los requisitos para que usted entre a ese país. Usted va a mirar también, ¿qué va a mirar? ¿Qué más usted miraría cuando va usted a ir a otro lugar? Primero son los requisitos. Usted va a mirar el clima también, porque también no quiere sufrir de calores como Houston, ¿verdad? También va a buscar ¿qué? Va a buscar, ¿qué más buscaría usted? Si usted va a ir a otro país, se va a retirar ya. El sistema de educación, bueno, eso es si usted tiene hijos, ¿verdad? Usted busca el sistema de educación. Y si ya es adulto para su retiro, ¿qué más le interesa cuando ya estamos adultos, de edad adulta? Nuestra salud. Vamos a buscar qué sistema de salud tienen. Y si queremos todavía trabajar, vamos a buscar trabajos, a ver si hay trabajos para personas retiradas. Un trabajo que no sea un trabajo de horas completas, sino un trabajo que nos den unas cuantas horas. Y también vamos a buscar qué beneficios nos da ese país.
¿Qué beneficios nos da si nosotros llevamos todos nuestros ahorros para allá? Porque hay países que le dan beneficios por remover usted su dinero para allá. Usted va a buscar los beneficios, no solamente del dinero, sino qué beneficios va a tener usted usted va a ver los beneficios que va a alcanzar tanto en su salud, en su economía, va a gastar menos que en Estados Unidos. Si usted recibe un cheque de $2,000 por su retiro, usted va a decir, voy a tratar a ver si en ese país puedo vivir con 1,500, 1,200 para que me sobre algo. Porque sabemos que aquí no vivimos con 2,000, ¿verdad? Aquí no va a ser imposible que vivamos con 2,000. Entonces buscamos los beneficios también. Y también cuando somos medios que nos gusta la política, pues buscamos qué tipo de régimen hay, ¿verdad? De cómo está regido ese país, si es democráticamente o por una monarquía o es un dictador. Y también algo que buscaríamos es el nivel del crimen. Es algo que miraría. Usted no quiere ir a un país donde va a ser asaltado inmediatamente cuando esté bajando sus maletas, apenas llega. Entonces usted también va a buscar el nivel del crimen que hay en ese país. Cuando estamos buscando esta información sobre ese país, ahí sí no nos da sueño, ¿verdad? Porque estamos muy interesados en que queremos irnos. No se nos pega los ojos del sueño, no nos vence el sueño. Pasamos de un artículo a otro en internet. ¿Por qué hacemos todo esto? Porque según nosotros estamos buscando el bienestar de nuestra familia y de nosotros. Por eso hacemos toda esa investigación. Entonces, si decimos que estamos buscando el bienestar de nuestra familia y de nosotros, ¿por qué no buscamos con esa misma intensidad el reino de Dios? El reino de Dios nos va a traer más beneficios que cualquier país que usted vaya. Pero apenas empezamos a buscar en esta palabra del Señor, nos empieza a dar sueño. Y aquí, hermanos, tenemos muchos más beneficios que cualquier país nos pueda dar. Pero estamos desinteresados, estamos interesados en las otras cosas del mundo. Aquí, hermanos, vamos a recibir muchos más beneficios. Amén. Entonces, si estamos diciendo que buscamos el bienestar de nuestra familia y de nosotros, ¿por qué no buscamos intensamente, como les digo? Igualmente, como pusimos todo ese esfuerzo en buscar de ese país al que queremos irnos a retirar o del que queremos irnos de este lugar al otro, porque nos han dicho que está mejor allá. ¿Por qué no hacemos lo mismo cuando nos dicen que si buscamos el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas serán añadidas? Lo más con el simple hecho de que me digan, sería para que empezáramos a buscar dónde está el reino de Dios, porque voy a recibir muchos beneficios cuando lo conozca y cuando yo sepa cómo estar en ese reino. Entonces, ¿por qué actuamos de diferente manera? Cuando el mundo nos ofrece algo, pero cuando nos ofrecen cosas espirituales, nos empieza a dar sueño las primeras 4 páginas, y se los digo porque también a mí me pasa, a todos nos pasa. Leemos 4 páginas y ya estamos cabeceando, ya estamos ¿qué? Son los ataques del enemigo, que nos quita la fuerza, nos quita esa fuerza para que no podamos ¿qué? Encontrar el reino de Dios, para que no podamos disfrutar de las bendiciones que tiene Dios. Por eso nos hacen eso para que nos dé sueño, para que no podamos encontrar esa bendición porque Él nos quiere tener ¿qué? En ese mismo lugar donde estamos, en ese mundo que Él tiene, en ese mundo donde Él gobierna. Él nos quiere tener ahí. Entonces nosotros tenemos que hacer un esfuerzo, hermanos, así como hicimos el esfuerzo de estar buscando todas las cosas que ese país ofrece. Hasta también nos metemos a ver si hay centros de diversión, a los que les gusta, si hay playas, si hay parques, todo eso lo investigamos. Igualmente podemos hacer las cosas buscando el reino de Dios. Vamos a buscar qué es lo que nos ofrece, qué es lo que nos va a dar el reino de Dios cuando nosotros lo encontremos. Así es que si buscamos de esa misma manera, de esa misma intensidad el reino de Dios, entonces, mis hermanos, no se imagina usted lo grandioso y maravilloso que es pertenecer a este reino.
un reino que no tiene fin, es un reino que no tiene fin. Los reinados del mundo se terminan las dinastías, hay cambios políticos, hay muchos cambios en los países, pero en este reino de Dios, mis hermanos, ese reino no cambia y no tiene fin. Dice la palabra en Isaías 9:7. Isaías 9:7 dice que lo dilatado de su imperio, vamos a buscarlo para que Isaías 9:7 y alguien que lo comparta. Dice la palabra en Isaías 9, versículo 7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Amén. Aleluya. Lo dilatado, hermanos. En otras palabras, la duración de este imperio, de este reino de Dios, no tendrá límites, dice aquí la palabra, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y justicia, que nos traerá una paz sin límite. También Daniel lo dijo de esta manera en Daniel 4:3. Daniel 4:3, lo buscan, hermanos, está más adelante de Isaías. Cuando lo tengan, digan amén. Se los voy a leer. Amén. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. El que rige y reina en este reino, mis hermanos, va a ser de generación en generación. Y su reino es sempiterno. ¿Qué quiere decir sempiterno? Que durará siempre. Que ha tenido un principio pero no tendrá un fin, es lo que quiere decir esa palabra. El principio ya fue. ¿Cuándo fue el principio de este reino? ¿Cómo empezamos la escritura? ¿Cuál fue el primer escritura que leímos? Génesis. No, leímos Mateo. Marcos. Leímos Marcos, ¿qué? 1, 14 1, y 15. 14 y 15. ¿Qué dice ahí? Dice, el tiempo se ha cumplido, ahí empezó el reino de Dios. Y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creer en el Evangelio. Cuando nuestro Señor Jesucristo, cuando dice esta palabra sempiterno, quiere decir que sí tuvo un principio, pero que no tendrá un fin. El reinado de nuestro Señor Jesucristo empezó cuando dijo que el reino se ha acercado, cuando Él empezó su ministerio. Amén. Amén. Entonces, ¿dónde está el reino de Dios? Miren, mis hermanos, estamos muy acostumbrados a que si buscamos algo lo queremos ver con estos ojos carnales. Buscamos algo cuando queremos ir a un país, ¿qué? Vemos las fotos bonitas, vemos todo. Cuando queremos ir a un lugar, lo primero que hacemos es buscar cómo se mira el lugar. Estamos tan acostumbrados a que queremos ver con estos ojos carnales el lugar. Así es que por eso no hemos visto, porque estamos esperando ver el reino de Dios con estos ojos. Pero no podemos ver ese reino de esa manera, mis hermanos, porque el reino de Dios es espiritual. Aleluya. Y ese reino, mis hermanos, de Dios ya se acercó, como nos lo dijo el Señor. Y no lo vemos porque no es un reino terrenal, sino espiritual. Es por lo cual muchos andan perdidos. En Lucas, nuestro Señor Jesús les contestó de esta manera a los fariseos, la pregunta que le hicieron. ¿Se recuerdan la pregunta que le hicieron al Señor? Los fariseos, cuando empezamos, ¿qué le preguntaron? ¿Se recuerdan? ¿Cuándo había de venir el reino? Le preguntaron. Busquen ahí en Lucas. ¿Cuándo
había de venir el reino? Le preguntaron a Jesús. En Lucas 17, ¿cuándo habría de venir el reino? Preguntaron los fariseos. Lucas 17, 20. Amén. Esto fue preguntado por los fariseos. ¿Cuándo había de venir el reino de Dios? ¿Y qué les respondió nuestro Señor? Y les dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Amén. Aleluya. ¿Qué nos dijo el Señor? ¿Dónde está el reino de Dios? Entre vosotros está el reino de Dios, hermanos. Ya no lo ande buscando de iglesia a iglesia, el reino de Dios está entre vosotros, en vosotros está el reino de Dios. Amén. Amén. Se los voy a leer en la misma versión de Reina Valera, pero actualizada, del 2015. Dice así: y cuando los fariseos le preguntaron acerca de cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió diciendo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. No dirán, miren aquí está, o ahí está, porque el reino de Dios está en medio de ustedes, hermanos. El reino de Dios está en medio de nosotros, hermanos. Así es que ya no lo ande buscando en lugares, ya no ande buscando dónde está el reino de Dios. El reino de Dios está entre vosotros, hermanos. Nosotros somos el reino de Dios, todos los que estamos convertidos, todos los que hemos creído. Así es, mis hermanos. Amén. Ese reino que buscamos aquí o allá, ese reino está entre vosotros, o sea, en medio de nosotros. Y no lo digo yo, mis hermanos, sino nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Dejemos de buscar aquí o allá, mejor así como investigamos y buscamos cómo pertenecer a otro país, así como lo hicimos, que investigamos y buscamos cómo pertenecer a otro país, así vamos a leer su palabra, la guía para que pertenezcamos a ese reino de Dios, el cual nos trae mucho más beneficio que cualquier país al que usted quiera emigrar. Aquí en este reino el clima es abrasador, mis hermanos. Amén. En el reino de Dios el clima es abrasador porque hay amor. Aquí en este reino la educación es de lo mejor, mis hermanos. Vamos a regresar a ser rectos y correctos, hermanos. Ya no vamos a andar diciendo esas palabrotas. El Señor nos va a poner un orden, poner una educación perfecta. Vamos a ser como fuimos al principio, hechos rectos y correctos en todo lo que hagamos, porque todo lo vamos a hacer en el nombre de ¿quién? De nuestro Rey, que reina en ese reino, nuestro Señor Jesucristo. El sistema de salud es de lo mejor, ya que sana a los ¿qué? A los quebrantados de corazón y venda sus heridas, mis hermanos. Aleluya. Y de trabajo no se diga, mis hermanos, no pidan porque hay mucho. Las mieles son muchas, dice la palabra, y los obreros son pocos. Así es que trabajo hay mucho. Si está pensando en trabajar en este reino, hay muchas, ¿cómo les llaman? Plazas abiertas. Hay para muchos aquí, hermanos. Hay para todos trabajo. Todos podemos hacer algo. Desde el que barre hasta el que predica, hasta el que evangeliza. Todos, hermanos, tenemos algo que hacer en este reino. Así es que por trabajo no se apure. Hay mucho trabajo que hacer. Las mies, a la verdad, es mucha, mas los obreros son pocos. Y si hablamos de beneficios, ¿qué les puedo decir? Les quiero decir, mis hermanos, que son más de 3,000 promesas las que hay Aleluya. en este libro. Más de 3,000 promesas, hermanos. Que esos son los beneficios. Beneficios que vamos a ¿qué? A adquirir cuando nosotros pertenezcamos a este reino. Ya no ande buscando, mi hermano. El reino está entre nosotros. Nosotros somos el reino de Dios. Cuando nosotros, ¿qué? Hemos empezado a creer. Y hermanos, Él no nos va a abandonar. Si nosotros ya empezamos a entrar a este reino, Él nunca abandonará la obra de sus manos.
veamos algunos beneficios. Primero, se te dará la libertad. Recuerden, porque la verdad que nos hará libres. Entonces, lo primero nos llevará a la libertad total del pecado, mis hermanos. Porque en este reino de Dios reina la verdad y la verdad nos hará libres. Y esa libertad nos llevará a la paz, porque la paz que trae en este reino de Dios no nos la da como la paz del mundo, sino que es una paz que nos dejó muy diferente. Una paz en la cual ya no habrá temor dentro de nosotros, porque Él así lo dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Amén. Amén. En este reino de Dios, mis hermanos, si tu familia emigró junto contigo, entonces también estará a salvo, gozando de todas las bendiciones de pertenecer a este reino de Dios. Mi hermano, ya no estés perdiendo el tiempo preguntándote cuándo ha de venir el reino de Dios. No está aquí o allá. El reino de Dios somos nosotros, los que hemos creído, los que creemos que hemos sido comprados con su sangre preciosa, los que creemos que Jesús pagó por nuestros pecados en esa cruz, los que creemos que por sus llagas hemos sido sanados, Amén. los que creemos que Jesús es Dios manifestado Gracias, en carne, los que creemos que el reino de los cielos es el mismo reino de Dios, los que creemos que solo hay un solo Dios, que es el principio y el fin, el alfa y el omega, los que creemos que este reino de Dios es para siempre, los que creemos y obedecemos esta palabra, los que hemos buscado la llenura del Espíritu Santo con la señal de hablar en otras lenguas, los que hemos buscado los requisitos para pertenecer a este reino obedeciendo al llamado de Jesucristo cuando empezó su ministerio, que nos dijo: arrepentíos y creamos en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Nosotros somos el reino de Dios, por lo cual debemos estar continuamente en oración, como nos lo pidió Él en Mateo 6:9. Y recuerden, el Padre Nuestro es el Padre Nuestro, en Mateo 6:9. Aleluya. Si lo quieren buscar, para que pongan atención y subrayen lo que nos dice. Dice en Mateo 6:9, búsquenlo para que continuemos. Mateo 6:9. Dicen amén cuando lo tengan para continuar. Amén. Esta es una oración que nuestro Señor Jesucristo, cuando ellos le pidieron que les enseñase a orar, Él les dijo de esta manera que orasen, ¿verdad? Les dijo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es la manera que debemos de orar nosotros también. ¿Y qué dice en el 10, en el versículo 10? Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Algo tan pequeño que cuando nosotros lo leemos lo pasamos desapercibido, pero Él nos lo dijo ahí, que lo hiciéramos así, que pidamos que venga su reino. Aleluya. Para que ese reino de Dios esté con nosotros todo el Amén. tiempo, que nosotros estemos en ese reino siempre y que se haga su voluntad en ese reino, así como se hace también en el Gracias, cielo, mis Señor. hermanos. Gracias. Que nos dé el pan nuestro de cada día, que perdone nuestras deudas como también nosotros debemos de perdonar a nuestros deudores, y que no nos meta en tentación, mas nos libre del mal, porque ¿qué dice? ¿Porque qué? Porque el reino es de Él, mis hermanos, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos. Amén. Amén. Pongamos atención a este versículo, ahí como les dije en el versículo 10, que dice que pidamos que venga tu reino, y en ese reino que se haga la voluntad de Él, así como se hace en los cielos. Así es, mis hermanos, todos los que estamos dentro de este reino de Dios vamos a hacer la voluntad del Rey de Reyes, que rige este reino, el cual no tendrá fin, en el cual gobierna suprema y soberanamente un solo Rey, que es nuestro único Dios, el cual tiene nombre, que es sobre todo nombre, es nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Amén. Mis hermanos, este reino de Dios está aquí, Aleluya. en medio de nosotros. Gracias. Y muchos que están creyendo están viendo este reino actual. Amén. Cuando usted ve o escucha de alguna sanidad de un enfermo, es porque el reino de Dios está en acción, hermanos.
El reino de Dios se está moviendo. No crean que es un reino que está parado y que está esperando, no. El reino de Dios está en acción constante, está moviéndose constantemente. Porque cada vez que usted oye de que un enfermo sanó, es porque el reino se está moviendo. El Señor usó a alguien para que orase por él, alguien que creyó, por el que oraron creyó en el reino. Tanto el que recibe la sanidad como el que oró por este enfermo creyeron y son parte del reino de Dios, porque ese reino está entre vosotros, mis hermanos. Cuando usted escucha un testimonio de cómo alguien fue rescatado de las drogas y alcohol, es porque el reino de Dios está en acción, se está moviendo, el reino de Dios está aquí. Y ya no busque aquí o allá, mi hermano. El reino de Dios te rodea. Aleluya. No lo puedes ver con tus ojos carnales, pero pide a Dios que te abra los ojos espirituales para que puedas ver la magnitud y grandeza de ese reino, mis Amén, hermanos. amén, No amén. es comparado a ningún Amén. reino terrenal. No lo puedes usted comparar. Pídale al Señor que le abra esos ojos espirituales para que usted pueda ver esa magnitud y grandeza de este reino, que es eterno, no tiene fin. Ven, mi hermano, arrepiéntete y cree en este evangelio de salvación, amor, justicia y paz y gozo. El tiempo se ha cumplido, mis hermanos, y el reino de Dios se ha acercado. Busca como cuando buscaste emigrar, te informaste, te llenaste de todo lo que necesitabas para poder entrar a ese nuevo país, estudiaste sus leyes, su gobierno, su sistema económico y mucho más. Y lo buscaste todo, esto con gran avidez, con esmero y esfuerzo. Quizás te costó mucho, pero lo lograste. Así mismo, mi hermano, se busca en este libro. Busca en este libro. Amén. ¿Cómo puedes entrar al reino de Dios? Gracias. ¿Cuáles son sus leyes? ¿Quién gobierna en este reino para disfrutar de todas sus bendiciones? Y mucho más grandes y maravillosas bendiciones son las que Él te ofrece que las que te pueda ofrecer cualquier país. Son grandes riquezas, Amén. hermanos, las que Aleluya. nos ofrece el Señor. Gracias. Las Jesús. riquezas de su gloria, recuerden que nos ofrece las riquezas de su gloria, las riquezas de su sabiduría, las riquezas del conocimiento, las riquezas de su bondad y paciencia y longanimidad. Todas estas cosas, mis hermanos, nos ofrece el Señor en este reino de Dios. Si nosotros ya no anden buscando, el reino de Dios está aquí. Amén. El reino de Dios está aquí. Cuando le digan, acá en esta iglesia está el reino de Dios, acá hay grandes bendiciones. No, hermanos, las bendiciones están en usted, porque usted ya pertenece al reino de Dios. Amén. El reino Amén. de Dios ya está aquí con nosotros, hermanos. Entonces vamos a disfrutar de todas esas riquezas que Dios nos da a través de su reino. Dios quiere que disfrutemos de esta riqueza a través de la fe en Cristo, quien murió por nuestros pecados, mis hermanos. Ven, mi hermano, entra al reino de Dios que está en medio de nosotros. Las bendiciones que en este reino encontrarás jamás las puedes obtener en ningún otro lugar o reino terrenal. Esto solo se encuentra en el reino de Dios espiritual, eterno y para siempre. Amén. 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 Recuerden, hermanos, estamos en el reino. Recuerden, ya no estamos buscando el reino, estamos en el reino de Dios. Amén. Aleluya. Si usted Gracias, pertenece a este Jesús. reino, usted va a empezar a disfrutar de esas bendiciones. Busque aquí, hermano, las condiciones, los estatutos, los mandamientos. Si usted los empieza a cumplir, igualmente cuando usted va a un país y empieza a cumplir todas las leyes, usted empieza a recibir beneficios. Igualmente, pero los beneficios del Señor, cuando usted empieza a cumplir toda la palabra del Señor, usted es hacedor de la palabra, usted empieza a recibir los beneficios del reino de Dios, que son muchos más grandes Amén. y maravillosos que los que el mundo te ofrece. Y usted dirá en alta voz, usted se llenará de gozo, mis hermanos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Cada Amén. vez que usted reciba una bendición, no calle, hermano, siempre diga gloria a Dios. A veces uno se detiene por la pena, no se detenga, mi hermano. No, todos somos humanos, todos reaccionamos de diferente manera. Yo espero, les digo, yo a veces bajo las escaleras y digo gloria a Dios en la mañana, solo, pero es que ese es el gozo que uno siente de solamente sentir
las bendiciones que uno está recibiendo, de las grandes cosas que uno está viendo, de cómo cómo este reino de Dios está en acción, cómo estamos recibiendo cada bendición. Nosotros a veces pensamos que este reino está quieto. No, mis hermanos, el reino de Dios está en movimiento constante. Aleluya. Estamos recibiendo Aleluya. diariamente grandes bendiciones. A veces son pequeñas, a veces son grandes, pero siempre vamos caminando porque el Señor está trabajando en nosotros. Él nunca abandonará su obra y nosotros somos su obra, mis hermanos. Amén. Él seguirá trabajando Aleluya, constantemente aleluya. hasta que nosotros recibamos Gracias, todo lo que Jesús. Él tiene para nosotros. Gracias, Así es Jesús. que no busque ya el reino de Dios. Y cuando le digamos a alguien que busque el reino de Dios y su justicia, encamínelo. Dígale dónde está el reino de Dios. El reino de Dios está en ¿qué? En vosotros. Amén. Aleluya, Amén. Si nosotros aleluya. empezamos a predicar y a llevar esta palabra, no solamente a decirles busca el reino de Dios, pero los dejamos perdidos, no les decimos dónde está el reino de Dios. Es como si nomás les dijéramos busca, pero lo dejamos con un signo de interrogación a esa persona y la dejamos con el mismo problema que tiene. Entonces hay que decirles que el reino de Dios está entre vosotros, que Amén. nosotros podemos pertenecer a ese reino, solamente tenemos que arrepentirnos, y ese es el pasaporte primero, y después es que el bautizo en el nombre de Jesús, y ese es el primer paso donde entramos a la Amén, puerta aleluya. para pertenecer a este reino. Y cuando empecemos y les va a decir a esa persona, cuando tú empieces a leer esta palabra y empieces a encontrar todas los mandamientos del Señor y tú los empieces a hacer, es cuando tú vas a ¿qué? A recibir todo lo demás que dice la palabra que será añadido. No lo deje nomás con la boca abierta diciéndole busca el reino de Dios y su justicia y todo será añadido, porque no vas a ver a dónde ir a buscar. Va a ir a entrar a cualquier iglesia, a cualquier lugar, no vas a ver dónde ir. Encamínelo, hermano, encamínelo, el reino de Dios está en vosotros. Amén. Amén. Gloria a Dios, aleluya. hermanos, eso es todo. Aleluya, gracias, Esta es Jesús. predicación esta noche. Les agradezco su atención. Les Gracias, pido que Jesús, pongan en bendito, oración. Vamos a gracias, orar Dios. esta noche. Dios Este, Padre eterno de la gloria, gracias. Ya no andemos perdidos, hermanos. Ya no andemos perdidos, ya no andemos buscando el reino.